Queridos amigos, les presentamos el Club de Paz. El Club de Paz te invita a amar y a buscar juntos la esperanza. ¡Buenos días, Costa Rica! No se complique, viva feliz. Amigos y amigas, a decirle sí a Dios, sí a la vida. Voy a seguir una luz en lo alto, voy a oír una voz que me llama, voy a subir la montaña y estar aún más cerca de Dios y rezar. Por eso digo, te agradezco, Señor, un día más. Te agradezco, Señor, que puedo ver. ¿Qué sería de mí sin la fe que yo tengo en ti? Por más que sufra, te agradezco, Señor, también se lloro. Te agradezco, Señor, por entender que todo eso me enseña el camino que lleva. Esta es una invitación muy especial para usted, hermano o hermana. Todos los días a las 5 de la mañana comienza aquí en Radio Sinaí una poderosa hora de oración. A las 5 de la mañana juntos practicamos el Rosario Blanco para la paz personal, familiar y mundial. A las 5:30 de la mañana practicamos el Santo Rosario. Por eso pongamos nuestro hogar, nuestro país, nuestro corazón en las manos de Jesús y María. Además, los sábados, después de la medianoche, también practicamos el Rosario Blanco. Acompáñenos y juntos alabemos y glorifiquemos a Dios. Y Él hará milagros en nuestros hogares. Dice Fray Gabriel Enrique Montero Umaña, obispo diocesano de San Isidro. Quiere el Señor seguir bendiciendo por medio de la práctica del Rosario Blanco a nuestras familias, a nuestras iglesias y al mundo entero. Que María, la Reina de la Paz, siga siendo para nosotros modelo, guía y segura esperanza. Monseñor Fray Gabriel Enrique Montero Umaña. Querido hermano, querida hermana, esta es una invitación especial para usted. A las 5 de la mañana, únase en esta poderosa hora de oración. ¿Quiere aprender a enfrentar la vida? Ser una persona llena de fuerza. Su cita es en Expert TV. Todos los miércoles a las 7:30 de la noche. Con el animador de vida, Juan José Vargas Fallas. En su programa Anímate. Tú decides. Los esperamos. No se va a arrepentir. Alégrense en la esperanza, sean pacientes en la tribulación y perseverantes en la oración. Romanos 12:12. Amigos y amigas, ya nos llegó a la librería católica y soda donde Juan José el libro del Rosario Blanco. Adquiéralo. 200 metros al sur de la Catedral Metropolitana en San José. Teléfono 2221-6422. Adquiere el libro del Rosario Blanco por 3.500 colones. Está incluido el Rosario en cuentas. Dios les bendiga. Jesús es mi pastor. Jesús es mi pastor. Nada me faltará. Nada me faltará. Todo por el amor. Todo por el amor. Que Él me tiene y me da. Amadas hermanas y amados hermanos, bendito y alabado sea Dios que hoy, jueves 10 de diciembre
nos permite llegar hasta sus hogares con una noticia maravillosa. Así es. Esto que les voy a decir es una noticia maravillosa. El Papa Francisco, amigos y amigas, el 8 de diciembre pasado, el martes, convocó a un año de San José. Así es. Vean qué alegría más grande. Con la carta apostólica Patris Corde, con corazón de padre, el Papa Francisco recuerda el 150 aniversario de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal. Y con motivo de esta ocasión, a partir del 8 de diciembre pasado hasta el 8 de diciembre del 2021, se celebrará un año dedicado especialmente a San José. Esto es muy, pero muy importante. ¿Cómo describe a San José el Papa Francisco? Dice, como un padre amado, un padre en la ternura, en la obediencia, en la acogida, un padre de valentía creativa, un trabajador y siempre en la sombra. Así es. Entonces, lo hace el Papa Francisco en la carta apostólica Patris Corde, publicada el 8 de mayo, con motivo del 150 aniversario de la declaración del esposo de María como patrono de la Iglesia Católica. Y es que, hermanos y hermanas, fue el Beato Pío IX, con el decreto Quemadmodum Deus, firmado el 8 de diciembre de 1870, quien quiso este título para San José, patrono de la Iglesia Católica. Bueno, mis queridos amigos y mis queridas amigas, en el trasfondo de la carta apostólica está, desde luego, la pandemia de COVID-19, ¿verdad?, que escribe el Papa Francisco. Y nos ha hecho comprender la importancia de la gente común, de aquellos que, lejos del protagonismo, ejercen la paciencia e infunden esperanza cada día, sembrando la corresponsabilidad, como San José. San José, dice el Papa Francisco, el hombre que pasa desapercibido, el hombre de la presencia diaria, discreta y oculta. Y sin embargo, dice el Papa Francisco, que el protagonismo sin igual que tiene San José en la historia de la salvación. Entonces el Papa lo define como padre amado, tierno y obediente. Y San José, hermanos y hermanas, de hecho, expresó concretamente su paternidad al haber hecho de su vida una oblación de sí mismo, en el amor puesto al servicio del Mesías. Entonces, San José es una pieza importantísima en el plan de la salvación que une el Antiguo y el Nuevo Testamento. Dice el Papa Francisco que San José siempre ha sido amado, ¿verdad?, por el pueblo cristiano. Y en él, en San José, como papá de Jesús, Jesús vio la ternura de Dios, la ternura que nos hace aceptar nuestra debilidad. Porque es a través y a pesar de nuestra debilidad que la mayoría de los designios divinos se realizan. Entonces, el Papa Francisco dice que solo la ternura nos salvará de la obra del acusador, ¿verdad? Y entonces, y cuando uno se encuentra la misericordia de Dios, especialmente en el sacramento de la reconciliación, lo que hacemos es una experiencia de verdad y de ternura. Porque dice el Papa Francisco que Dios no nos condena.
sino que nos acoge, nos abraza, nos sostiene, nos perdona. Y el Papa Francisco dice, amigos y amigas, algo importantísimo, que José es también un padre en obediencia a Dios. ¿Cómo? ¿Sí? San José obedece a Dios y salva a María, la salva con el sí de él, y salva a Jesús. Y desde ahí comienza a enseñarle a su hijo Jesús a hacer la voluntad del Padre. Y es que, hermanos y hermanas, uno se pone a pensar, ¿verdad? Óigame, no es fácil ¿cómo se llama esto? La posición de San José. ¿Cómo va a ser fácil la posición de San José? Imagínense ustedes, tuvo que cargar a María, ¿verdad? Imagínense si ahora en estos tiempos de hoy, cuando una muchacha queda embarazada sin casarse, es mal visto todavía. Ahora imagínense en el tiempo de Jesús. Bueno, pero de ahí acepta la voluntad de Dios Padre y le hace caso al ángel. José, tranquilízate, José, tranquilízate, que María no ha conocido ningún varón, no, eso es obra del Espíritu Santo. Y oiga, y San José lo acepta, ¿verdad? Llamado por Dios a servir a la misión de quién, de Jesús. Y coopera de una manera San José en el gran misterio de la redención, que realmente es un ministerio de salvación. Dice el Papa Francisco, hermanos y hermanas, que es un padre en la acogida a la voluntad de Dios y del prójimo. Ahora, póngase a pensar usted esto. Al mismo tiempo que San José es un padre en la acogida, ¿por qué? Bueno, porque acogió a María sin poner condiciones previas. No dudó nada de la palabra de Dios. Y un gesto importante aún hoy, afirma el Papa Francisco, ¿verdad? Que hay que resaltar eso de San José. Porque María, a vista de todo el mundo, María era la de la torta. Sí, Dios había metido a María en una torta tremenda. Imagínense las amigas de la Santísima Virgen, pero ¿cómo? Sin casarse, y ya está esperando el niño, pero ¿qué es eso? Y todo lo que vivió María. Bueno, y sin condiciones previas, San José, en un gesto importante, bueno, la acepta. Y el Papa dice, ¿verdad?, que eso es muy importante tenerlo presente, porque en este mundo, donde la violencia psicológica, verbal y física sobre las mujeres es patente. Pero el esposo de María es también el que, confiando en el Señor, acoge en su vida incluso los acontecimientos que no comprende y que no entiende. Y es que San José deja de lado sus razonamientos y se reconcilia. Entonces, hermanos y hermanas, definitivamente que la vida espiritual de San José es algo tan maravilloso, ¿verdad? Y hay veces que hemos entendido mal a San José y hasta lo presentamos casi como un tonto. Porque yo, por ejemplo, una vez hablaba con un hombre y me decía él, no, hombre, Juan José, ¿esa lo que quiere es que yo sea un San José? Está loca. Y le digo yo, ¿cómo? ¿Un San José? De ahí sí, que le diga que sí en todo. De ahí sí, que agache la cabeza. No, Juan José, San José ni hablaban, me dijo él, ¿verdad? ¿Esa lo que quiere es que yo sea como un San José? Ni hable. Hermanos y hermanas, pero San José no hablaba. Pero no era un hombre que se resignaba pasivamente, dice el Papa. Olvídense de ese asunto, no, al contrario. San José es un hombre valiente y fuerte, porque con la fortaleza del Espíritu Santo, de ahí el hombre se llena de esperanza. Y el hombre se enfrenta a las contradicciones, a lo inesperado y a las cosas de la existencia. Entonces, nos damos cuenta que en la práctica, a través de San José, es como si Dios nos repitiera, no tengan miedo. Y es que, hermanos y hermanas, imagínense lo que es esto. Que María, San José la ve rara, y ahí se le aparece el ángel y le dice, José, tranquilízate, no tenga miedo, José.
Y después José acepta a María y después están durmiendo y bueno, y coja al niño y vete para Egipto, pero de ahí ya había pasado toda la travesía de que no tenía dónde dormir. Imagínense lo que es uno con la esposa embarazada, buscando posada en aquel tiempo y no encontraba. ¿Ah? Y entonces el hombre es obediente a Dios, San José es obediente a Dios. Y entonces, hermanos y hermanas, ¿qué es lo que da sentido a la vida de San José? Dice el Papa Francisco. Y lo que le da sentido a la vida de San José es la fe. Es la fe. Dios puede hacer que las flores broten entre las rocas. Y San José lo sabe. Y no solo eso. Es que San José, hermanos y hermanas, qué calidad la de San José. Yo por eso estoy muy contento. Porque vieran ustedes que yo he tenido algunas situaciones en la vida que han sido situaciones que no las entiendo. Pero las acepto, ¿verdad? Yo antes terminaba las oraciones diciendo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos tu paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos instrumentos de tu paz. Eso yo lo decía. Bueno, un día estaba en la iglesia de San Francisco, allá en México, y estaba yo de rodillas, y en eso llegó una viejita, y me tocó el hombro. Y entonces yo me volví y la viejita me dijo, ya no diga más eso. Y me quedo yo y digo, disculpe. Y me dice, ya no diga más eso. Pero yo no estaba diciendo nada y le digo, no estoy hablando, le dije yo a la viejita. Y me dice la viejita, no, lo que usted dice al final de la oración, ya no lo diga más. Y entonces le dije yo, Cordero de Dios que quita. Y me dice, sí, no, ya no lo diga más. A partir de ahora, diga, dulce Jesús y María, trae la paz al alma mía. Entonces, yo comencé, y cuando hay algunos programas grabados de hace muchos años, se ve que yo decía, Cordero de Dios, quita el pecado del mundo, danos tu paz. Cordero de Dios, quitas el pecado del mundo, danos instrumentos de tu paz. Y después ya cambié a, dulce Jesús y María, trae la paz al alma mía. Bueno, y pasaron los años. Y hace más o menos, yo creo que unos 8 años. Unos 8 años llegó un señor a la librería. Llegó un señor a la librería y me dijo, a usted le falta algo. Y entonces le digo yo, ¿cómo le falta algo? Sí, a usted le falta algo cuando terminan las oraciones. Y entonces le digo yo, ¿por qué? Y me dice, sí, usted dice, dulce Jesús y María. ¿Y dónde está San José? Me dijo él. Piénselo, me dice, piénselo. Pídale a Dios que le ilumine, me dijo el señor, un señor que llegó vestido con un overol. Y recuerdo en este momento el cuerpo del Señor, recuerdo la cara del Señor, recuerdo ese momento donde Él me lo dijo a mí. Y yo comencé a orar y pedirle a Dios. Y después fue cuando incorporé a San José. Entonces, dulce Jesús, José y María, trae la paz al alma mía. Así, dulce Jesús, José y María, trae la paz al alma mía. ¿Verdad? Hermanos y hermanas, y hace más o menos 2 años, en los encuentros de vida y paz, una hermana, que no recuerdo el nombre, pero es una hermana que vive en Ciudad Colón, es una hermana que recibe los evangelios, es una hermana que me ha hablado mucho de San José. Y ella me dice, hable de San José, hable de San José. Bueno, y hasta yo encontré el escapulario de San José. Y lo hemos comenzado, y lo hemos distribuido, el escapulario de San José. Y lo regalamos y todo. Bueno,
Y esta hermana, hace 2 años, me dio unas cartas y me dijo, vea Juan José, este es para usted. Y me dice, y este es para el Papa Francisco. Y entonces le digo yo, ¿y qué es lo que dice en las cartas? Y me dice ella, es que el Papa Francisco tiene que hacer algo para darle realce a San José, me dijo ella. Y amigos y amigas, yo cogí la carta y en buena relación con el secretario de la Nunciatura, hablé con él, me reuní con él y le digo yo, vea, esta es una carta de una señora que va a los encuentros de vida y paz, de ahí es una carta que se la manda ella al Papa y yo dije que se la iban a dar a ustedes para que se la llevaran allá, para que se la manden al Papa. Y es una carta así, escrita de puño y letra de la señora y aquí está la carta. Hermanos y hermanas, bueno, y ahora pasa esto y entonces yo me alegro tremendamente, ¿verdad? Son cosas de la vida. Puede ser que el Papa ni siquiera leyó la carta o si la leyó, no, yo no sé. Pero que Dios trabaja de una manera maravillosa es algo maravilloso. Entonces, San José no buscó atajos, dice el Papa Francisco, sino que San José enfrentó todo con los ojos abiertos, todo lo que acontecía. ¿Y qué hizo San José? Asumió la responsabilidad en primera persona. Y entonces, en este año, que estamos empezando el año de San José, nos invita a acoger a los demás, sin exclusiones, tal como son, con preferencia por los débiles, dice el Papa Francisco. Y el Papa Francisco dice que San José es un padre valiente y creativo, ejemplo de amor a la iglesia y a los pobres. Entonces, esta carta, Patris Corde, corazón del Padre, destaca la valentía creativa de San José, aquella que surge sobre todo en las dificultades. Y dice el Papa que eso es lo que da lugar a recursos inesperados en el hombre. Entonces el Papa explica que el carpintero de Nazaret, dice el Papa, sabía transformar un problema en una oportunidad, anteponiendo siempre la confianza en la providencia. Y se enfrentaba a los problemas concretos, el carpintero de Nazaret, de su familia, al igual que todos los demás, familias del mundo, especialmente las de los migrantes, dice el Papa, porque San José y la Virgen fueron migrantes, ¿verdad? En este sentido, San José es realmente un santo patrono especial, dice el Papa, de aquellos que forzados por las adversidades y el hambre, tienen que abandonar su patria a causa de la guerra, el odio, la persecución, la miseria. Por eso, San José es custodio de Jesús y María. José no puede dejar de ser el custodio de la iglesia, de su maternidad y del cuerpo de Cristo, y de cada necesitado, pobre, sufriente, moribundo, extranjero, prisionero, enfermo. Es el niño, sí, que José guarda, y de él hay que aprender a amar a la iglesia y amar a los pobres. Hermanos y hermanas, el Papa también habla de que San José era un honesto carpintero que trabajó para asegurar el sustento de su familia. San José también nos enseña el valor de la dignidad y la alegría de comer el pan que es fruto del propio trabajo. Entonces, hermanos y hermanas, qué maravilla, ¿verdad? Por eso, San José es realmente un santo maravilloso y que nos acompaña y nos guía, ¿verdad? Quien trabaja colabora con Dios porque se convierte en un poco creador del mundo que nos rodea, dice el Papa. De ahí la exhortación del Papa a todos a redescubrir el valor, la importancia y la necesidad del trabajo para dar lugar a una nueva normalidad en la que nadie quede excluido. Un día estos hablaba yo con el padre Elín y nos preocupamos mucho de la dignidad del trabajo. La gente necesita trabajar, la gente necesita ganar el pan con el sudor de su frente,
Y cuando se nos impide trabajar, la gente padece y se llena de hambre. Pero hay que hacerlo en este tiempo, ¿verdad? Manteniendo la distancia, siendo prudente, no en aglomeraciones, y andando, lavándose las manos, usando la mascarilla, cuidándose. Y hay que tener presente todo este desempleo que vive, ¿va? Dice el Papa, con la pandemia de COVID-19. Entonces el Papa llama a todos a revisar nuestras prioridades para comprometerse a decir: ningún joven, ninguna persona, ninguna familia sin trabajo. Hermanos y hermanas, entonces hoy yo me alegra mucho decirles a ustedes que estamos en el año de San José. Y ojalá que ustedes puedan conseguir la carta apostólica Patris Corde, y nosotros vamos a hacer lo posible para también imprimirla y regalarla a todos ustedes, para que lean ustedes realmente la maravilla que es San José. Y además, oigan, hay una indulgencia plenaria para el año de San José. Junto a la publicación de la carta apostólica Patris Corde, se ha publicado el decreto de la penitenciaría apostólica que anuncia el año de San José, especialmente convocado por el Papa, y la relativa concesión del don de indulgencias especiales. Se dan indicaciones específicas para los días tradicionalmente dedicados a la memoria del esposo de María, como será el 19 de marzo y el 1 de mayo, y para los enfermos y ancianos en el contexto actual de la emergencia sanitaria. Así es que, hermanos y hermanas, ¡que viva San José! Y hoy vamos a unirnos a través de la oración en este jueves eucarístico, pidiéndole a San José, patrono, que nos ayude. San José, ruega por nosotros. San José, toma control de nuestras familias. San José, guía nuestras vidas. San José, oriéntanos. San José, danos valor. San José, ayúdanos a enfrentar los problemas. San José, ayúdanos a confiar y tener fe como tú la tuviste en Dios Padre. Dulce Jesús, José y María, trae la paz al alma mía. Amigos y amigas, feliz día de San José, feliz año de San José, a vivir con San José durante todo este año, porque les aseguro que si caminamos durante todo este año con San José, vamos a ser más santos, con la ayuda de Él y con la ayuda del Espíritu Santo. Un gran abrazo, no se complique, viva feliz. Muchas gracias, estimado oyente, por ser uno más en sintonía del Club de Paz. El Club de Paz te invita a amar y a buscar juntos la esperanza.